A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 2 de junio del año 2025, lunes, principio de semana. El título de hoy es el siguiente: mienten tanto que ya deberían haber aprendido. La verdad es que la anticientífica toda su vida ha sido una constante mentira. Ha mentido sobre sus logros académicos, ha mentido sobre su participación política en movimientos de oposición o de izquierda, ha mentido en torno a los resultados alcanzados en su paso por el gobierno de la Ciudad de México, la primera vez como secretaria del Medio Ambiente o Protección, una cosa así, el desastre en la delegación de Tlalpan con el colegio Rebsamen, luego el desastre ya como jefa de gobierno con la línea 12 y la verdad, el desastre que es ya como gobernante. Es un desastre y para cubrir o intentar cubrir ese desastre, miente y no para de mentir. Es tan limitada, pero tan limitada, que ni siquiera sabe mentir, no ha aprendido. No obstante, que lo ha estado haciendo durante decenios. Decenios ha estado mintiendo. Entonces, ¿qué dice? Somos México, el país más democrático del mundo. Bájele 3 rayitas, por favor. Democrático del mundo. Bueno, entonces, cosas así. Luego va a votar y sale, ¡viva la democracia! A ver, señora, esta reforma judicial que está siendo votada no tiene que ver con la democracia. No mezcle las cosas, pues. Y más cuando está el inútil, el caretonto de su marido, que tuvo que decirle cómo votar ahí. Espero que al camarógrafo que lo pescó ahí en la baba no lo corran, ¿verdad? Pero fue una exhibida a él, pero fue una exhibida también a este joven hijo de la señora Gutiérrez Müller, y por allá, pues al bulto también consultando en el teléfono su acordeón. ¡Qué nivel, qué bárbaro! Pero no les da vergüenza, no la conocen. Y la señora Rosa Isela, el pueblo mexicano, estudió, se puso a estudiar. No se pone a estudiar ella y se va a poner la gente. Es increíble. Por eso digo, tienen tanto tiempo mintiendo que ya deberían haber aprendido. Ese trío de la anticientífica, el bulto, Rosa Isela, sin duda ganarían un campeonato de mentiras, sin duda, pero con los ojos cerrados y una mano amarrada. Son mentirosos compulsivos, pero además de una gran limitación intelectual. Por eso sus mentiras no calan, pues. Sus mentiras no tienen efecto alguno. ¿Por qué? Porque no saben mentir. Ahora bien, déjenme tachar los temas que ya traté. Ya hablé del Wall Street y Andy y la Rarotonga. Ya estoy hablando de los tres, estos sinvergüenzas. Y ahora vamos a algo que me parece central. Lo que pasó ayer, como diría el clásico, el filósofo de Güemes, lo que pasó ayer ya pasó y no lo podemos cambiar. ¿Qué es lo importante hoy? Lo que sigue, el futuro. ¿Qué va a pasar a partir de hoy lunes en la noche y mañana y los próximos años? Porque la anticientífica apenas acaba de cumplir 8 meses. Le faltan 5 años, 4 meses. 5 años, 4 meses. Le faltan 64 meses. Si es que los termina, si es que termina su periodo. Ya les he comentado, yo tengo una hipótesis guardada por ahí, ¿verdad? Pero en términos teóricos, vamos a decir, apenas lleva 8 meses, que no es teoría, es la práctica,
pero le faltan 64 meses. ¿Se imaginan ustedes con esa incapacidad, con esa propensión a la mentira, al engaño, a la hipocresía? Esto va a ser un desastre total. Digan lo que digan, la bola de paniaguados. Ayer, miren, me reía, no me enojaba. Me reía así. La ignorancia exhibida por algunas y algunos panegiristas de la 4T. Vergüenza les debería de dar que esos personajes los apoyan. Es un desprestigio. Es un desprestigio que una señora, ¿cómo se llama? Una señora Heredia, creo que se apellida, diciendo una serie de babosadas. Me acuerdo de una que ahí me exploté riendo, me dice, es que, ¿por qué impiden, por qué la Suprema Corte dice, detiene algo si el pueblo votó por esto? Refiriéndose a las leyes, aquellas, la trampa en materia de la ley de la industria eléctrica y de los hidrocarburos. Esta señora es tan ignorante que no entiende que el papel del Poder Judicial y específicamente del Pleno de la Corte es vigilar que se respete el texto constitucional. Esa es su función. No importa si el que envía tal o cual iniciativa o intenta darle vuelta a la Constitución ganó o perdió la elección, eso para ellos es irrelevante. Pero esta señora que es especialista, ya saben ustedes, ¿no? Diciendo esas babosadas. Y luego por allá otra señora donde dice los que fueron a votar, diciendo una serie de cosas. Dice uno, ¿por qué no tienen tantito recato en esto? Y luego la señora Lenia Batres, bien, vean ustedes, dice, somos el primer país en el mundo que democratiza a su poder judicial, además en una ruta hacia donde va el progreso, particularmente que tiene que ver con las decisiones del pueblo. Señora, no exhiba, por favor, su ignorancia. El Pleno de la Suprema Corte o la Suprema Corte no tiene nada que ver con las decisiones del pueblo. No sea usted bruta. El Pleno, su función es hacer respetar la Constitución que se promulgó en febrero o del año 1917. No sea usted tonta, por favor. ¿Qué carajos tiene que ver el pueblo en esto? Pero ese es el nivel que tienen los que defienden a la 4T, en este caso, esta señora. Podríamos seguir hablando horas y horas, ¿verdad? Pero no tiene caso. Que se regodeen ellos en ese caldo de hipocresía y de corrupción y de sinvergüenzadas. Vamos a tratar nosotros de, con lo que sucedió ayer, tratar de visualizar más o menos algunos elementos de la pregunta que considero central. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? A los 8 meses de gobernar, de desgobernar o de decir tontería y media y de seguir los lineamientos del otro loco desquiciado allá del bulto, está hundida en el descrédito. A 8 meses. No le creen los dirigentes de su partido, no le cree la rarotonga, Andy menos. No se diga el galán de la jirafa enamorada o el tapete zacatecano, ya no toleran sus babosadas. Ellos más bien tienen una relación psíquica con el que está ya muy lejos, muy lejos, muy lejos, por allá en el sureste. Entonces, ¿qué va a pasar con la gobernación, con alguien que a los 8 meses está en el total descrédito? Nadie le cree, nadie la respeta. Si le sacan la vuelta.
En ese sentido, pues vean ustedes a qué nivel llegan. De repente sale el pervertido este de Ramírez Cuevas, el que le bañaba los gatos a Monsiváis. Y no es que, fíjese, presidenta, que el PRI y el PAN juntos tuvieron menos votos en el año 24. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, pues no se cansa de repetir la anticientífica en vez de entender que lo que le está planteando aquel casi le está poniendo la cama para que exhiba su idiotez todavía mayor. Dice uno, pero bueno, en esas condiciones, con ese descrédito, con esa debilidad, me permito afirmar lo siguiente. La corrupción que existe entre los ministerios públicos, entre los policías que hacen la investigación y coadyuvan a la integración de la carpeta de investigación y que las fiscalías entregan, en este caso la Fiscalía General de la República, entregan al Poder Judicial, la corrupción que ya la he explicado una y otra vez. Ahí es donde está el origen de la corrupción, no con los jueces, hombre. Y eso se debe a la ignorancia y a la renuencia que tenemos a querer entender, a adquirir cierto conocimiento. Y luego dicen que yo los regaño. Pues ni que fuera su papá para andarlos regañando. Pues consíganse otro baboso para que los regañe, no yo. Puedo afirmar que la corrupción va a seguir e incluso en algunos casos va a aumentar la corrupción. ¿Por qué? Porque se han colado personajes indeseables, sin ningún filtro de capacidad, de experiencia, de probidad. Eso es lo que va a pasar, dado el descrédito que se convierte en una debilidad. Para que un gobernante sea fuerte, el gobernado tiene que creer, tiene que verlo como un líder, como alguien al que se le deba confiar las cosas. La anticientífica no reúne esos requisitos. Por esa razón, puedo afirmar que lo que va a pasar ahora, específicamente en esta materia, es que la corrupción de los ministerios públicos va a seguir. La corrupción con los policías de investigación, etc., va a seguir. ¿Por qué? Porque eso no se ha tocado. Pregunten ustedes, oye, ¿y les van a aumentar el sueldo a los ministerios públicos? ¿Van a establecer filtros, pruebas de confianza? No, van a seguir igual. ¿Cuánto les paga? Pues no sé, mensualmente les quedan como 7, 8 mil pesos a los que no han pedido préstamos y todo. Pues evidentemente llega algún abogado de un mañoso, ya, mi amigo, pues ayúdeme, mi jefe, hombre. Ay, ¿quién me va a ayudar a mí? Pues nosotros lo vamos a ayudar. Pues aquí tiene amigos usted. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues mire, si sabe usted contar, cuente con el INEGI, pero también con nosotros. ¿Qué le parece a usted unos 100,000 cuernos de rana? ¿Qué pasó? Digo, está bien que me ve jodidón aquí, pero no a ese grado. Súbale, no, súbale de volumen al radio. Su jefe es uno de los pesados, de los pesados. O sea, bueno, déjeme consultar. Sí, sí, jefe, sí, eso no. Bueno, de acuerdo, perfecto. Confía en mí. Mi jefe, ya le conseguí 200. Pues vuelva a llamar para que me consiga 300 y se hace la machaca. Déjeme ver. Sí, órale pues, rápido. 300, 150 a esto y cuando salga 150. Vámonos tendidos a palacio. Eso va a seguir. No se hagan ilusiones, por favor. La otra cosa que va a seguir sucediendo es cuando hablan de la Suprema Corte y que va a hacer justicia. Señores, el papel de la Suprema Corte no es eso. Incluso cuando una persona que comete un delito, etcétera, y que porque estamos hablando aquí del Poder Judicial Federal,
y el 90 y tantos % de los delitos son del fuero común, son materia de las fiscalías de los estados de la República, de los gobiernos estatales. Cuando llega un caso, cuando la fiscalía atrae ese caso, es por la relevancia, porque usaron armas exclusivas del ejército, etcétera, etcétera, y en un determinado momento el proceso llega a la Suprema Corte, la Suprema Corte no absuelve ni condena. Ese es otro gran error. Muchos legisladores lo tienen, ¿no? Es que lo absolvió la Suprema Corte, lo absolvió un juez. Dice, a ver, el juez tiene que actuar de acuerdo a lo que le está entregando la fiscalía. No puede salirse de esos límites, pues. Y la Suprema Corte lo único que revisa es si a esa persona le respetaron sus derechos humanos o los violaron, punto. La Suprema Corte no se manifiesta en torno a la inocencia o culpabilidad de esa persona. Entiéndanlo, por favor. Les suplico eso, pues. Pero la cantidad de casos que llegan de ese tipo a la Suprema Corte son muy poquitos. La Suprema Corte se encarga de cuestiones de orden federal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la materia fiscal, lo que tiene que ver con delitos del fuero federal. Esa es la materia del Poder Judicial Federal. Entonces, esto los partidos no lo aclararon, debieron haberlo aclarado y hablan es que esta reforma judicial, no hablen en abstracto, señores, por favor. No hablen en abstracto, porque eso induce a la gente a plantear babosada y media. Genera confusión, errores, opiniones sin sustento. Por eso las cosas en el país van a seguir igual. Van a seguir igual, porque lo único que le interesaba a López Obrador es acabar con aquellos personajes que pensó él que se oponían a sus grandes transformaciones. No, el señor quería pasarse la Constitución por el arco del triunfo una y otra vez y que todo el mundo callara y le dijera, sí, sí, señor, tenga. Le hicieron 2 jueces de distrito y le dijeron ni más. Se puso como loco, pero se mantuvo la decisión. Y de ahí es donde nació esa venganza, esa locura de él. Ahí están los resultados, que ahorita no saben qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte tiene un rezago de varios miles de expedientes, creo que son 8,000 expedientes, 800 y pico, una cantidad tremenda. Y los que van a llegar, la mayor parte no tienen experiencia, no han pasado por el Poder Judicial 10, 15 o 20 años. Entonces va a ser un desastre, va a ser un tapón la ignorancia. Bueno, han visto ustedes la actuación de la señora de las mentadas de madre. No muge ahí porque las cuerdas vocales no le dan el tono. Estamos pues ante una situación donde las cosas van a seguir iguales o incluso van a empeorar. Por eso es importante ya que aquello de que si esto, que si el otro, que si los votos, ya, olvídense, hombre. Eso ya es un hecho, pues. El problema es que la corrupción va a seguir y probablemente, muy probablemente, aumente. Ahora bien, como una de las partes que sí trata la Suprema Corte, tiene que ver con aquellos casos donde no se respeta la seguridad jurídica, específicamente lo relacionado con algunas materias que tienen que ver con el TEMEC y antes con el Telecán. Las presiones de los Estados Unidos ante este desastre judicial van a aumentar. Esa ya sería la segunda cosa. La primera, la corrupción va a seguir o posiblemente. La segunda, que las presiones de los Estados Unidos cuando se empiece ahora en septiembre a renegociar el TEMEC
van a intensificarse en varios aspectos y terrenos de la economía. Tercero, la economía irá peor. Tomen ustedes los indicadores que quieran, la economía empeorará. Este estancamiento podría convertirse en un periodo recesivo. Ojalá y no suceda eso. Pero las cosas en lo económico están ahora sí prendidas con alfileres esa situación. De tal manera, pues, que con este disque ejercicio democrático y toda esa bola de babosadas que están diciendo ahí, olvídese usted, hombre. Lo importante es que sigue. La corrupción va a seguir y va a aumentar. Segundo, las presiones de los Estados Unidos van a aumentar. Y tercero, la economía va a empeorar. Menos empleos, estancamiento, menos recursos captará el erario, por lo tanto, como les interesa pensando en el 27, las pensiones y toda esta cosa demagógica, van a tener que elevar el endeudamiento con las consiguientes consecuencias negativas para las finanzas públicas y en términos generales para el precio del crédito. La tasa de interés es el precio del crédito. Yo no sé cómo la gente dice, es que ese es el costo del dinero. No, señores, la tasa de interés es el precio del crédito. Un banco cuando otorga un crédito y yo le pago un interés, ese es el precio que él me cobra por entregarme un dinero a crédito. Por eso es el precio del crédito que me otorga. Pero en fin, eso es otra cosa. En esas condiciones, pues, yo le suplicaría a usted que ya se olvide de la reforma judicial. Ya terminó eso, ya, que ellos se hagan pelotas. Van a ver el problemón que va a ser cuando intenten llegar a la Suprema Corte y déjelos, punto. Ellos crearon este desastre por si faltare alguno más y en ese desastre ahí se van a revolcar. Se van a empezar a echar la culpa, el Andy y la otra, si no lo sacan del partido, van a echarle la culpa a que él, es que el gobierno no ayuda, y el gobierno va a decir, es que el partido no sirve para nada, y entre los dos van a acusar a Monreal y al otro de la jirafa enamorada, etcétera, etcétera. Rumbo al 27, las cosas van a empeorar en materia de candidaturas. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Aquellos que designare López, si es que todavía vive de aquí a año y medio, quién sabe. ¿Podrá tener un margen de maniobra la anticientífica para poder colocar sus piezas en la Cámara de Diputados? Es decir, eso es lo que debe importarnos ahorita. ¿Qué sigue? La señora tiene 8 meses y ha causado un desastre completo en la gobernación. Pues nomás véala, pues digo, pobrecita, como dicen aquí en la Ciudad de México, ay, mi vida, como diciendo cómo eres, ya saben ustedes que. En esas condiciones, señores, repito mi petición. Piensen en lo que viene. Olvídense ya de la reforma judicial. Ya, déjenla, tírenla a la basura, que se hagan pelotas ellos. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con la captación de recursos por parte del erario? ¿Qué va a pasar con la negociación del TEMEC? Eso es lo que deberíamos estar pensando en ello. Los partidos deberían estar educando a sus militantes primero y luego a sus simpatizantes y luego a los ciudadanos en general en esas materias.
pero lo que pasa pues es que pues tienen ahí una colita medio regular, ¿verdad? Entonces mejor navegan, ¿no? Haciendo lagartijas y por allá y por acá. Señores, como escribió el licenciado Dante Alighieri, en el último círculo allá del infierno, cuando el licenciado Caronte llegaba con su lancha con motor fuera de borda y decía, los que llegaron hasta aquí desechen toda esperanza. Así nosotros. Desechen toda esperanza en Morena. Lo peor que le pudo haber pasado a nuestro país es ese engendro del mal de Morena y sus dirigentes y sus legisladores. Señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero haya sido de su interés.